NIA sobre evidencia de auditoría. La norma de auditoría 500 explica de forma general cómo obtener la evidencia, que es toda la información utilizada por el auditor para concluir y basar su opinión. La evidencia incluye información contenida en los registros contables como cualquier otra información. La NIA 500 se aplica a través de toda la auditoría y de forma específica. Objetivos. Con esta NIA, el objetivo del auditor es diseñar y aplicar procedimientos de auditoría suficientes y adecuados en calidad que convenzan al auditor para poder alcanzar conclusiones razonables en las cuales el auditor va a basar sus opiniones. Conclusiones o dictámenes que son incluidas en las NIA 700, 701, 705 y 706 y que tienen que ver con el informe. Definiciones. Registros contables. Son información a revelar como registros de asientos contables, facturas, contratos, transferencias electrónicas, libros principales, libros auxiliares, registros tales como hojas de trabajo y hojas de cálculo utilizadas para asignar costes, cálculos y consignaciones, por nombrar algunas. Experto de la dirección. Persona u organización especializada en un campo distinto al de la auditoría o la contabilidad, utilizada para facilitar la preparación de los estados financieros. Si el auditor va a utilizar la información que ha preparado el experto de la dirección, el auditor debe evaluar la competencia y la objetividad de dicho experto, obtener conocimiento del trabajo del experto y debe evaluar la adecuación del trabajo del experto como evidencia de la auditoría. Suficiencia. Para la NIA 500, la suficiencia de la evidencia de la auditoría significa la cantidad de acuerdo con los riesgos de incorrección material de evidencia de auditoría necesaria. El auditor es el único que sabe qué cantidad lo va a convencer de acuerdo con estos riesgos, así como la calidad de la información de dicha evidencia, es decir, a mayor riesgo de incorrección material necesitará más cantidad de evidencia para convencerse. Las respuestas del auditor a estos riesgos están contempladas en la NIA 330. Obligaciones. En primer lugar, el auditor debe tener evidencia suficiente y adecuada, por eso debe diseñar y aplicar todos los procedimientos que sean adecuados según circunstancias. Estos son pasos que el auditor da en forma secuencial y lógica para lograr los objetivos, que es obtener evidencia suficiente y adecuada que lo convenza. El auditor dentro del diseño debe considerar la importancia, cualidad y la representación fiel de la información financiera establecida en el marco conceptual para la información financiera de 2018. Requerimientos. Al utilizar la información que aporta la empresa a través del experto, el auditor evaluará si la información es una representación fiel. Al realizar el diseño de los controles y las pruebas de detalle, el auditor debe determinar cuáles medios de selección de elementos sobre los que realizaron las pruebas son eficaces para conseguir la finalidad del procedimiento de la auditoría. Recordemos que el procedimiento de la auditoría busca establecer si la evidencia es suficiente en cantidad y en calidad para poder convencer al auditor y que hay razonabilidad de la información. Cuando hay inconsistencia o reserva sobre la fiabilidad de la evidencia, el auditor debe determinar las modificaciones o adiciones a sus procedimientos. Aspectos específicos.
Otras NIA tratan de aspectos específicos de la auditoría. Estas son, por ejemplo, la NIA 570, que es la NIA que consta de evidencia de negocio en marcha o empresa en funcionamiento. Esta NIA habla de la evidencia concreta en procedimientos específicos. Como requisito principal, se debe evaluar la capacidad de la entidad para continuar con el negocio en marcha. Sobre estos requisitos se deben realizar los estados financieros teniendo en cuenta el tamaño y complejidad de la entidad, la naturaleza y condición del negocio. La NIA 520 son los procedimientos analíticos. Los procedimientos analíticos se refiere a evaluaciones de la información financiera mediante relaciones factibles entre datos financieros como no financieros. La NIA 315, que es la identificación y evaluación de los riesgos de error material mediante el entendimiento de la entidad. La evidencia de la auditoría se debe obtener en relación con un tema en concreto. La NIA 200 es el marco conceptual que habla de manera global de toda la obtención de evidencia suficiente y competente para que el auditor pueda formarse una opinión. Expone las responsabilidades del auditor independiente, expone los objetivos generales del auditor, explica la naturaleza y el alcance de la auditoría. Presenta también requisitos para cumplir en la norma, los cuales son requerimientos de ética relativos a la auditoría de estados financieros, escepticismo profesional, juicio profesional, evidencia de auditoría suficiente y adecuada y riesgos de la auditoría. Realización de la auditoría de conformidad con las NIA. La NIA 330 es la respuesta del auditor a los riesgos valorados. La NIA 330 requiere que el auditor diseñe e implemente respuestas globales para responder a los riesgos valorados de incorrección material en los estados financieros, que determina la naturaleza y momento de realización y extensión de la respuesta basada en cada riesgo identificado para que se pueda responder adecuadamente ante el riesgo valorado.